En la época colonial, se consolidaron los diferentes grupos sociales, cada uno con un modo de vida propio. Estos grupos se diferenciaban por su origen y por los medios económicos de que disponían. Debido a ello, las clases sociales están muy bien definidas. En la clase superior se encuentran los españoles. Eran virreyes o gobernadores. Principalmente estos desarrollaban actividades comerciales vinculadas directamente con la minería y la agricultura de plantaciones. En una segunda clase están los criollos. Estos eran encomenderos y hacendados con cargos e instituciones españolas en territorio americano. Los criollos eran hijos de españoles nacidos fuera de España, los cuales eran dedicados al comercio y la industria. La tercera clase social está conformada por mestizos, mulatos y zambos. La unión entre un español y un negro era denominado un mulato. La unión entre un español y un indio era denominado mestizo. Y la unión de un negro y un indio era denominado un zambo. El mestizaje fue una de las características más significativas de la sociedad colonial. Los mestizos surgieron del contacto entre los conquistadores españoles y las mujeres indias. Como prácticamente no vinieron muchas mujeres españolas, solo podían venir a América las que estaban casadas. Los conquistadores entonces tomaban a las mujeres indias con las que procrearon hijos de sangre mezclada. Habían españoles que tenían hasta 10 hijos de diferentes madres indígenas. Los mestizos se unían a su vez entre sí, aumentando cada vez su proporción, convirtiéndose en el grupo más numeroso de la población. Los mestizos vivían principalmente en el campo, donde trabajaban como peones y también realizaban trabajos en las minas. Llevaban una existencia muy pobre debido a que faltaban lugares de trabajo, ya que frecuentemente se entregaban al ocio y al vicio. La posición de los mestizos era muy difícil en la sociedad, pues tenían una identidad clara, pero desarrollaban lealtades tanto hacia los españoles como hacia los indios. Grupos que eran antagonistas, una suerte similar corrían los mulatos y los amos, que tampoco tenían un lugar muy definido en la sociedad. Los mulatos eran otra parte de las categorías de gente de color. Su nacimiento era producto de padres de origen europeo y africano. Los mulatos eran utilizados para los labores domésticos y los hombres se dedicaban a oficios de maestros. Los ambos es el último estrato por la que la combinación entre un negro y un indio, cuya posición jurídica está determinada por la madre, si ésta era africana, el hijo también era africano. Si su madre era india, su hijo era indio. Se desempeñaban como peones, braceros, carreteros, etc., realizando en general los labores más serviciales. La cuarta clase social está conformada por los indígenas. Los indígenas fueron los más débiles ya que sufrían muchas enfermedades que trajeron los conquistadores. Periódicamente sufrían de viruela, tifus, el sarampión, la peste bubónica y la gripa, atacando a la población y disminuyéndola notablemente a ellos. Se les suma la superación que tuvieron los indígenas debido a las familias que se formaron en el mestizaje. Con el tiempo, rápidamente los aborígenes perdieron los rasgos característicos de su cultura, adoptando el idioma y la religión. Los conquistadores, a pesar que la corona hizo amplios esfuerzos para proteger a los indígenas, sus medidas resultaron inútiles. Quedando ese grupo reducido a su mínima expresión, los indígenas ayudaban mucho en la economía de la colonia, ya que eran muy buenos agricultores y mineros. Los indígenas, por su clase social, estaban excluidos de cumplir servicios militares y no podían llevar armas. La última clase social eran los negros. Estos eran esclavos de origen africano, constituyeron el estrato inferior en la pirámide social. Los negros no podían vivir entre los indígenas ni portar armas y en algunos lugares se les prohibía usar instrumentos de persecución y andar de noche. De este grupo nacieron los mulatos y los zambos. Muchos de ellos llegaron al país como esclavos de los conquistadores. Resultaban servidores muy fieles debido a que despertaban el recelo de los indígenas de que por su color la marca que tenían en sus mejillas era fácilmente distinguibles. Prácticamente no podían huir, pues rápidamente eran apresados a destituidos a sus amos. Más adelante, durante el periodo colonial, se convirtieron en sirvientes de casas. Muchos de ellos eran
diestros artesanos. También se les asignaba trabajos en lavadero de oro y en las extensas donde se desempeñaban como capataces, bodegones o cargados del ganado. En general, los esclavos eran bien tratados ya que resultaban muy caros. Los negros eran vendidos en las plazas y a veces eran puestos como en promoción debido a su estado físico. O en ocasiones los esclavos eran arrendados a otros españoles porque ejecutaban determinados trabajos. Algunos se empleaban en sus horas libres recibiendo el salario. Para ello, si lograban el dinero suficiente, podrían comprar su libertad al cabo de muchos años. Estadísticas en la época colonial. Los indios ocupaban el 48% de la sociedad en esa época, los mestizos el 35% de la sociedad, los zambos el 3% de la sociedad, los criollos el 10% de la sociedad y por último el 4% era ocupado por los españoles.